40 días después de la resurrección del Señor, celebramos la fiesta de su ascensión a los cielos. Lucas describe este evento en los Hechos de los Apóstoles de un modo muy sucinto. Dice, a la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Y ya, ahí ya queda narrado el episodio de la ascensión de Jesús a los cielos. Benedicto XVI explicaba en su libro Jesús de Nazaret que el significado último de este gesto de Jesucristo es doble. Por una parte, ante todo, al subir al cielo, revela de modo inequívoco su divinidad. Es uno de esos puntos en los que la Iglesia contemporánea insiste mucho. La diferencia entre Jesús y cualquier otro líder religioso es la resurrección. Y esa ascensión a los cielos es como culminar ese proceso de glorificación del cuerpo de Jesucristo que se inmoló por nosotros y por nuestra salvación. Vuelve al lugar de donde había venido. Vuelve al Padre, vuelve a Dios, después de haber cumplido su misión en la tierra de modo perfecto. Además de esa revelación de su divinidad, Cristo sube al cielo con la humanidad que asumió, con ese cuerpo que resucitó entre los muertos, ese cuerpo como el nuestro, un cuerpo transfigurado, divinizado, hecho eterno, glorioso. Por eso concluye el Papa Benedicto que la ascensión revela la grandeza de la vocación de toda persona humana. Nos muestra a lo que estamos llamados, a la vida eterna, en el reino de Dios, que es un reino de amor, de luz y de paz. Me viene a la memoria ahora unas palabras de una escritora gringa, Flannery O'Connor, una mujer muy buena, muy irónica y muy graciosa y un poco curiosa en sus cuentos, porque recurre a la ironía para mostrarle la acción de la gracia, hace cosas un poco escandalosas. Pero cuando ella habla, tiene algún libro que es como recopilación de sus cartas y sobre el estilo literario, etcétera. Y entonces ahí habla precisamente de esto que sale aquí, del cuerpo, de la pureza, de la castidad. Y dice una cosa muy bonita, y es que la fuerza de la predicación cristiana sobre la castidad no está en insistir en lo malo que es el pecado, sino en esto, en la grandeza de la vocación a la que está llamado el cuerpo. Claro, como si este cuerpo está llamado a la gloria, a tratarse de tú a tú con el cuerpo de Cristo, a ser como el cuerpo de Cristo, glorioso, resucitado, transfigurado por el amor de Dios, pues ¿cómo lo vamos a manchar con las cosas pecaminosas? Es otra manera en positivo, ¿no?, de mostrar esa grandeza de nuestra vocación, de la vocación no solamente del alma, sino también del cuerpo. Este cuerpo va a ser resucitado y va a ser glorificado y va a ser transfigurado y va a ser glorioso. Va a ser como el cuerpo de Cristo, se va a abrazar con él. San Agustín se goza contemplando esa elevación de nuestra naturaleza y dice, no se alejó del cielo Jesús cuando descendió hasta nosotros, ni tampoco se alejó de nosotros cuando regresó hasta el cielo. Jesús bajó del cielo por su misericordia y al subir, al regresar en la ascensión, no subió solo, porque nosotros también subimos con él por la gracia. La unidad de todo el cuerpo pide que éste no sea separado de su cabeza. Ya nos ponemos en otro nivel, ¿no?, esa altura a la que Cristo nos ha elevado. No terminamos de agradecerle al Señor esa grandeza, esa dignidad que tenemos todos. Todo ser humano, por eso de pertenecer a esta esencia, somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de la Trinidad. Pero después de la creación, después del pecado original, el Señor ha venido
ha recorrido esos 30 años en la tierra para darnos ejemplo. Se ha hecho uno de los nuestros. Por eso nos dice, aprended de mí, que soy el camino, la verdad y la vida, nuestro modelo. Y se ha quedado para acompañarnos. Ha ascendido al cielo y allí nos lleva con él. Es como que nos ha abierto las puertas del cielo, la intimidad divina, nos ha presentado al Padre, como cuando uno va a la casa con un amigo y pues es mi mejor amigo y pues los papás lo aceptan, ¿no? O la novia, pues aceptan que forma parte ya de mis pertenencias, ¿no? De mis tesoros, esta amistad, esta persona a la que quiero y que me quiere. Pues eso hace Jesús con nosotros, nos presenta ante el Padre. Hay un autor que dice que es como si le hiciera una trampa, es como si fuera en barco, es la figura del barco, que es como la barca de la iglesia, y entonces el Padre lo acoge y lo abraza, pero ese barco está lleno de sus hijos, de sus hermanos, ¿no? Padre, estos ahora son hermanos míos y son hijos tuyos, los he reconciliado contigo. Y entonces ahí nos cuela en la intimidad del Señor. Esto que dice de modo tan bonito San Agustín, nosotros subimos también en Él por la gracia. La gracia de Dios es eso, es esa unidad con el Señor y ese ser connaturales con Él, ser hermanos suyos. Todo esto lo festejamos en la ascensión del Señor a los cielos. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que sucede en Jesucristo mismo. Después de la resurrección, la ascensión es una glorificación más de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha padecido esa humillación tan grande, el castigo más ignominioso que había entonces, que era el de la crucifixión, el de la maldito, el que cuelga de la cruz, decía el Deuteronomio, es exaltado. Ya el Señor había dicho, cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, seré exaltado. Cuando sea exaltado sobre la tierra, se exalta tu suero a tierra, es en Juan 12:32. Esa exaltación del cuerpo de Cristo es el Padre entregarle la gloria que siempre había merecido, ese premiarle su obediencia ejemplar, que el compendio del catecismo como que sintetiza de modo apretado muchas conclusiones que podemos sacar de esta cena y que nos pueden ayudar para nuestra oración. Entonces dice así el compendio: 40 días después de haberse mostrado a los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban su gloria de resucitado. Estos días me contaban que hace poco un sacerdote en Roma defendió una tesis doctoral en teología que se llama El cuerpo de Cristo resucitado. 500 páginas sobre... claro, es todo un misterio y muy interesante, dan ganas de leerla. Primero hay que conseguirla, pero da para estudiar profundamente la vida de Cristo después de la resurrección. Y una de las cosas que llama la atención es esas figuras tan distintas que va presentando. Se aparece como un hortelano a las mujeres, se parece un pescador cualquiera ahí en la playa, en el capítulo 21 de San Juan, se parece un caminante cualquiera en Emaús, como considerábamos hace unas semanas, atraviesa las paredes, se le desaparece ahí en el cenáculo, a veces con figura reconocible, otras que se lo sospechan pero no lo tienen tan claro. Bueno, pero son apariciones, dice el compendio, bajo los rasgos de una humanidad ordinaria, que velaban su gloria de resucitado. Entonces uno lo ve comiendo pescado, lo ve comiendo pan, dadme algo de comer, como si necesitara, pero en realidad un cuerpo glorioso no necesita. Son como abajamientos de la figura de Dios para hacerse cercano y fácilmente identificable por los discípulos. Después de esos 40 días, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Desde entonces, el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios. Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. Bueno, eso es todo un curso de teología, lo que sale en ese número 132 del compendio del Catecismo. Y vamos a meditar sobre eso. 40 días comienza, 40 días después. Podemos recordar la vigilia pascual de este año. Cada uno acuérdese de dónde pasó la Pascua. Nosotros
un buen número de los que estamos aquí estábamos en una comunidad más bien pobre del eje cafetero, frente a la cárcel donde habíamos estado pasando los oficios litúrgicos del misterio pascual. Cada uno podrá decir, yo estaba en tal pueblo, yo estaba en tal ciudad, yo estaba con mi familia, estaba en tal centro. Hace ya 40 días. Podemos recordar la alegría de aquella noche. Recuerdo a alguno de ustedes que movía con mucho ritmo ahí, Daniel bailaba y palmoteaba las canciones y tal. Bueno, pues cada uno se acuerda de cómo vivía la gloria de la resurrección, ¿no? La alegría de la Pascua. Pero ya ha pasado tiempo, ya está alejada. Y han sucedido quizá tantas cosas que necesitaríamos mirar el calendario la agenda para recordar todo lo que hemos hecho durante estas semanas. Lo mismo le pasó a los apóstoles. El Señor se había ido apareciendo esporádicamente para acostumbrarlos a otro tipo de presencia, más allá de la simplemente física. Al comienzo estaban con el día y noche, y luego de la resurrección pues se aparece un domingo, varias veces a distintas personas en el mismo domingo. Luego hace falta una semana más para que se vuelva a aparecer, va apareciendo siempre de domingo a domingo, lo cual también tiene su interés, porque era mostrar la importancia que tenía ese nuevo día del Señor. Ya no era el sábado, el día de Dios, sino el domingo, el día de la nueva creación, de la recreación. Y pues las mujeres cuentan, Pedro cuenta, Juan cuenta, los discípulos de Emaús cuentan, Tomás dice que no cree, entonces aparece el segundo domingo, ven, mete aquí tu dedo, mete aquí tu mano. Bueno, van siendo apariciones esporádicas de una manera que ellos se van acostumbrando a que Él está siempre con ellos. De vez en cuando se les aparece físicamente, pero de modo espiritual siempre está a su lado. Es como una manera pedagógica que el Señor va haciendo para que vayan comprendiendo esa nueva presencia. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, había prometido. Pero no al lado, sino dentro. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Durante esta cuarentena, como decía el compendio, Jesús se mostró bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban su gloria del resucitado. Es el abajarse de Cristo para que podamos verlo, para que podamos contemplarlo como un hombre más, para que podamos hablar con Él, para que podamos contarle nuestras cosas, para que nos podamos imaginar en Él a nuestra edad. Bueno, ahí llega un momento en la vida en que ya uno no se imagina a Jesús a su edad porque ya pasan unos 33, pero yo recuerdo la primera vez que oí esta idea, claro, uno siempre se imagina a Jesús de 33 años, pero Jesús tuvo 16, Jesús tuvo 22, Jesús tuvo 19. Y entonces, ¿cómo sería Jesús de 19 años? Uno puede pensar, bueno, seguramente era más maduro de lo que soy yo, bueno, pero en algunos casos seguro, pero bueno, en realidad en todos, pero en unos como que es más notorio. El caso es que uno se lo puede imaginar así, como un amigo, como el mejor amigo. Gracias, Señor, podemos decirle, por esa humildad que te llevó a velar tu gloria. Y ayúdanos a nosotros, pobres soberbios, que al contrario siempre queremos exaltar nuestra poquedad. Con la ascensión del Señor se descubre su gloria. Recibe la adoración que merece. Uno se imagina esa ascensión de Jesús a los cielos, los ángeles, los santos, todas las criaturas alabando a su Creador y Redentor. Así lo canta un poema litúrgico que tiene la liturgia de las horas, con el cual nosotros también podemos expresar nuestro gozo. Es el himno de las laudes en castellano. Dice: retorna victorioso, la cruz en mano enhiesta como un cetro, como la llave que abre el paraíso, y a su lado retornan los cautivos, vueltos en gozo las lágrimas y el duelo. Jesús entra en el cielo. Vuelve el esposo santo. El hijo más hermoso de la tierra regresa coronado de su viaje. Y la iglesia, la esposa de su sangre, lo acompaña radiante de belleza. Jesús entra en el cielo. El punto del compendio que estamos meditando menciona 4 acciones de Jesús después de la ascensión, que pueden servirnos ahora como guía para nuestra meditación. No sé si se acuerdan.
leíamos. Desde entonces, el Señor reina, en primer lugar, con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios. En segundo lugar, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Tercero, nos envía su Espíritu. Y cuarto, nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. En primer lugar, ¿quién se acuerda cuál fue la primera acción? El Señor reina. Ojo que voy a preguntar a los otros tres. Entonces, en primer lugar, el Señor reina. Si alguien quiere hacer trampa, número 132 del compendio. Ya en el cielo recibe el imperio de toda la creación, recreada con su muerte y su resurrección. El Señor reina con esa humanidad que pasó por la tierra, pero que a partir de entonces se encuentra en la merecida gloria eterna de Hijo de Dios. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios, el Padre desplegó en Cristo su poder, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles. Todo lo que así son categorías de ángeles. Por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies. Y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. La carta a los Efesios es un tratado de eclesiología, pero también es una enseñanza de la escatología, de cómo está Jesús en este momento, por encima de todos los ángeles reinando, a la derecha del Padre, quiere decir en la misma gloria de Dios, como cabeza de la iglesia, que es su esposa, ¿no? Lo dio a la iglesia. Y ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Pero ese reino que vino a regalarnos no es un poderío egoísta. Hubo un tiempo en que los teólogos les daba como vergüenza hablar de Cristo Rey. Hoy acabo de estar en la parroquia de Cristo Rey, que es bellísima por lo demás. ¿Cómo se entiende? Como que se podía entender como triunfalista. Pues claro, como estaban demasiado politizados en ese momento, estoy hablando del año 70, y entonces había toda una teología política, que bueno, ya se superó, digamos, en la mayoría de los casos. Entonces había como un temor a ver a un Cristo como una especie de tirano humano, como claro, como los reyesuelos de esta tierra. Pero bueno, hay que verlo de otra manera. Entre otras cosas, Jesús es el modelo de cómo hay que entender un verdadero reinado, o cualquier poder. El Papa Francisco lo resume en el título de un libro: el poder es servicio. Cualquier cargo de poder es para servir. Y es lo que hace Jesús. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Era como el lema de su vida. Y ahora en el cielo continúa esa misión fraternal. Goza ayudándonos. ¿Cómo ejerce su reinado? Sirviendo. Por eso dice el compendio: intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Tenemos un hermano. Seguramente todos tenemos la experiencia de pedir permiso en casa, que conforme pasa el tiempo se va volviendo más complejo, ¿no? Porque entonces no le pide permiso a la mamá porque sabe que es más fácil que ella diga que sí, y ella, si no quiere decir que sí, entonces dice, pídale permiso a su papá, y entonces el papá dice que no. Bueno, son como todo ese tema de la formación en diplomacia doméstica, pero que uno ya sabe que hay que acudir a las intercesiones, ¿no? A veces de pronto puede haber un hermano o una hermana que tiene vara alta, y entonces uno le dice que, ¿por qué no pides permiso tú y nos vamos los dos y tal, ¿no? Aquí veo dos hermanos que están siendo desvelados en sus estrategias. Y entonces puede ser que suceda que la hermana mayor consiga el permiso y ya uno se va con ella, ya después, no sé, cada uno tiene sus estratagemas para lograrlo. Pero siempre la intercesión ayuda. Bueno, Jesucristo es ese hermano mayor que intercede ante el Padre por nosotros. Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Jesús quiere que nosotros acudamos a su ayuda, a su misericordia, que le pidamos su gracia. Aprovechemos este rato de oración para presentarle nuestras peticiones. De eso se trata. Si sabemos que está ahí en el cielo, aquí nos acompaña desde el sagrario, para interceder por nosotros, pues aprovechemos. ¿Qué tienes para pedirle? Todos tenemos cosas en el corazón. Pues para empezar, quizá a estas alturas decir, Señor, que me rinda el tiempo. Es una ejaculatoria muy socorrida en algunos ambientes. Santa María, detén tu día,
que se lo pedían algunos soldados en medio de una batalla, y parece que el milagro fue ese, que es que necesitamos 2 horitas más de luz para poder acabar esta jornada y ya vencer. Como llegue la noche se acaba esto y se vuelven a Santa María de Tentudia. Uno a veces necesita que estas 2 horas me rindan y pueda terminar este informe, este trabajo, lo que sea. No sé, cada uno puede decir, o que me resulte esta gestión económica, o esta búsqueda de trabajo, o esta situación laboral, esta situación de salud, de una persona querida, el consuelo de aquella otra persona, esta intención que tengo muchas ganas de que salga, una beca, lo que, no sé. Aprovechemos para presentarle al Señor esas peticiones nuestras o de intercesión. El Papa Francisco recuerda, importante rezar por otros, pedirle a Dios por personas que sabemos que están muy necesitadas. Ayúdale, Señor, a esta familia, ayúdale a esta persona que lo necesita, este que podría dar más, este que se podría confesar y le da miedo, este otro que podría darse cuenta de que su vida tiene más sentido si sirve más a la gente. Y bueno, y pedirle por el mundo, por la paz, por la justicia, por el perdón, por la conversión, por la iglesia, por el Papa y sus intenciones, por nuestros pastores, por nuestras familias, por las vocaciones. Intercede, Señor, ante el Padre en favor nuestro. Envíanos tu gracia para superar nuestros defectos. Danos ese empuje que necesitamos para dar un salto de calidad en nuestra vida interior, para que haya una conversión definitiva, para que seamos más generosos, mejores trabajadores, más serviciales, más apostólicos. No nos dejes caer en la tentación del egoísmo, de la sensualidad, de la pereza, del resentimiento, de la mancha, de la traición a tu amor. Jesús reina, intercede. ¿Y cuál es la tercera acción? ¿Alguno se acuerda? Además de interceder, Jesús nos envía su Espíritu, como contemplamos el domingo siguiente al de la Ascensión, que viene después, el domingo de Pentecostés. Aprovechemos para preparar esa solemnidad. Pidámosle al Divino Paráclito que nos encienda en amor, que nos transforme a imagen de Jesús, que quite de nuestra alma todo lo que nos aparte de Él, que nos aumente las virtudes, la oración, la caridad, la fe, que nos llene de sus dones y de sus frutos, de la sabiduría, del entendimiento, del consejo, de la fortaleza, de la ciencia, de la piedad, del temor de Dios. Y por último, enseña el Catecismo que Jesús desde el cielo nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. Son muchas las consecuencias que podríamos sacar, pero quería quedarme en estas 4 que da el Catecismo como una catequesis básica de las enseñanzas de la Ascensión. Este es el punto en que podemos detenernos un poquito más para el final de nuestra meditación, como lo hace la Iglesia en sus oraciones de esta solemnidad. Por ejemplo, en la colecta de la Misa de la Ascensión pedimos que exultemos de gozo y te demos gracias en esta liturgia de alabanza porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Terminamos con lo que estábamos empezando. Y Él, que es la cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria a la que somos llamados como miembros de su cuerpo. Y siempre me acuerdo, quizá todos habrán tenido una experiencia semejante, cuando yo era pequeño en la casa, la cama de mis papás tenía como una cabeza, con huecos, pues eran unas láminas que bajaban pues de arriba a abajo, y entonces queda un hueco ahí de unos, que dijéramos, 15 centímetros. Entonces siempre nos falta el niño chiquito que empieza a explorar y entonces pues termina metiendo la cabecita por ahí y luego empieza a llorar porque no encuentra manera de salir. No se la ha tocado, me mete la cabeza y luego, sobre todo algunos que son un poco cabezones o cachetones, entonces después no encuentra salida. Pero menos mal venía la sabiduría del papá que decía, por donde sale la cabeza sale el resto del cuerpo. Entonces, claro, era cuestión de hacer una maniobra y de moverlo el hombro y entonces sacarlo. Pues. No sé yo en el caso de algunos barrigones cómo sería, pero están hablando de un niño pequeño, pues ahí estaba la solución, la maniobra, pues que es lo mismo que se hace en el parto, entre otras cosas.
Pues bueno, es una manera de decir, por donde entró la cabeza, que es Jesús, por ahí entra el resto del cuerpo, que somos nosotros. Esa era la metáfora de la escatología. Eh, eh, es la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y Él, que es la cabeza de la iglesia, nos ha precedido en la gloria a la que somos llamados como miembros de su cuerpo. Y en el prefacio de la misa, póngale cuidado mañana, nos admiramos porque Jesús no se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que quiso precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. A donde va la cabeza, allá tiene que terminar el resto del cuerpo. Es la esperanza ardiente de llegar un día junto a Él, de seguirlo en su reino. Esa es la amistad, ese es el amor, querer estar siempre con el amado. Y si el amado es Jesús, el amor con mayúscula, Dios mismo, pues qué mejor aspiración puede tener nuestro cuerpo, la dignidad de la que hablamos al comienzo, que estar allí, unidos como el cuerpo a la cabeza. Esta certeza es la que permite al cristiano mirar el futuro con fe, con alegría, con esperanza. Para nosotros la muerte es un cambio de casa, la coronación de nuestro camino hacia el Cristo. Démosle gracias al Señor por esta maravillosa realidad y pidámosle que seamos conscientes de la responsabilidad que conlleva. Somos miembros del cuerpo de Cristo. La dignidad obliga, porque es un dicho que hay por ahí, ¿no? Como, hay familias de abolengo que dicen, pues tienes que comportarte a la altura de la familia, ¿no? Tú eres nieto de fulanito, no puedes ir de cualquier manera porque eres... bueno, pues nosotros somos hijos de Dios. Estos días me escribía un amigo que anda por allá en Europa y entonces se vio con un premio de Cervantes de literatura, otro que era embajador de no sé qué, otro que era no sé cuántas, son gente muy importante y muy influyente. Y dice, ¿y yo, que soy hijo de Dios? Entonces yo le respondí diciendo, pues tú eres el que más pedigrí tiene, ¿no? Porque pues, un premio más, un premio menos, pero ser hijo de Dios, bueno, los otros también lo son, ¿no? Pero él decía como, bueno, yo tampoco me puedo sentir menos porque, total, mi papá es Dios. Esa es una persona que tiene visión sobrenatural. Pero, saber, soy miembro del cuerpo de Cristo, me tengo que comportar como tal. Además, los otros miembros dependen de mí. Esta no es una figura que se me ocurra ni es de San Pablo. En el cuerpo todo vale. ¿Tú qué eres? Neurona. ¿Y tú qué eres? Muela. No, pues para lo que sirve una muela. Dice, pues espérate una muela infectada a las 2 de la mañana para que cómo sufre la neurona, ¿no? Pues hay que, todos tenemos un papel importante, ¿no? Aquí todos valemos, ¿no? El quinto metatarsiano, pues te puede fregar un mes y medio. O sea, todos valemos. Cada uno tiene que cumplir su papel para que el cuerpo vaya funcionando perfectamente. En este caso tenemos la gracia de Dios que nos ayuda a cumplir esa misión. Si nos paramos a pensar lo que esto significa, seguramente nos tomaríamos mucho más en serio nuestra vocación cristiana. Cortaríamos mucho más rápido con lo que nos aparta del Señor. Sobre todo, nos haría falta tiempo para comunicarlo a los demás, que es lo que dice el Evangelio de Mateo, que les dejó el Señor como legado a los apóstoles. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues terminemos este rato de oración. Me gustó mucho cómo concluye Benedicto XVI. Así termina su libro y así termina la narración de esta escena. El segundo tomo sobre Jesús de Nazaret lo concluye contemplando la bendición que les daba Jesús mientras subía al cielo, que es poner las manos, así como cuando hace el sacerdote para bendecir el pueblo en la misa solemne, ¿no? Con los brazos extendidos como sobre todo el pueblo. Entonces narraba el Papa Benedicto que las manos de Cristo quedan extendidas sobre este mundo. Las manos de Cristo que bendicen son como un techo que nos protege. En el marcharse, Él viene para elevarnos por encima de nosotros mismos y abrir el mundo a Dios. Por eso los discípulos se pudieron alegrar cuando volvían de Betania a su casa. Por la fe, sabemos que Jesús, bendiciendo, tiene sus manos extendidas sobre nosotros. ¿Te imaginas a Jesús con las manos sobre nosotros? Me viene ahora a la mente el momento de la ordenación, cuando el sacerdote impone las manos. En la unción de los enfermos también se recuerda ese gesto, ¿no? De Jesús que está siempre bendiciéndonos. Esta es la razón permanente de la alegría cristiana.
Finalicemos con unas palabras de San José María con las que termina su homilía sobre esta fiesta. Si a pesar de todo, la subida de Jesús a los cielos nos deja en el alma un amargo regusto de tristeza, acudamos a su madre como hicieron los apóstoles. Entonces tornaron a Jerusalén y oraban unánimemente con María, la madre de Jesús.